Listo, Pastor Alberto, buenas noches. Bueno, muy buenas para todos y todas, para los que están presentes hoy, los que van a vernos en YouTube. Hoy tenemos con nosotros a dos misioneros, Diana Cruz y Felipe Preciado, que nos van a compartir sus experiencias en África Occidental y en Bolivia. Y pues esperamos disfrutarnos de este tiempo, gozarlo y aprender mucho de ellos. Entonces, la dinámica ya saben, ustedes hacen una exposición de unos 30, 40 minutos y luego habrá preguntas, comentarios al respecto, etcétera. Adelante Diana, adelante Felipe. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación, por este espacio, por este tiempo. Pues quisiéramos también presentarnos un poquito. Yo soy Felipe Preciado. Conocí de los principios y de los pilares anabautistas cuando tenía 8 años más o menos de edad. Y los pilares y los principios anabautistas son cosas que han movido mucho nuestro corazón al servicio, a la misión. Entonces, bueno, crecí en un pueblito a 3 horas más o menos de Bogotá, que se llama La Mesa, Cundinamarca, y desde allí empieza la misión en mi vida, en mi formación también, porque parte de cómo entendemos la misión tiene que ver con nuestra historia, con nuestra persona. Entonces, estos principios anabautistas, por ejemplo, que formaron parte de mi ser en misión, es el amor al prójimo, el servicio, la búsqueda por los derechos humanos, por defenderles, la construcción de paz, el seguimiento del ejemplo de Jesús, una vida en comunidad y un pensamiento crítico. Pues hola a todos, mi nombre es Diana Cruz, soy profesora de idiomas, me dedico a eso, soy también artista, pues también un poco con Felipe pensamos hoy en compartir desde donde hablamos, pues contarles que crecí en Bogotá, crecí en la iglesia menonita de Ciudad Berna, después con Felipe, nuestros primeros años de matrimonio y mucho del tiempo de misión, hemos estado muy conectados con la iglesia menonita de Teusaquillo. Y pues nos invitaron a hablar sobre misión y anabautismo y quería contarles un poco de los principios que a mí me enamoraron desde muy niña y también hacer ahí como ese énfasis en la importancia de la infancia y de lo que nos enseñan con las palabras y el ejemplo los adultos, que después nos lleva a tomar decisiones en la vida espiritual, en la vida práctica, ¿no? Entonces, pues para mí creo que los principios que siempre me enamoraron del anabautismo, que vivo, que son importantes para mi vida, es la vida en comunidad. Siempre me llamó la atención, sobre todo en torno a compartir los alimentos, el servicio y la opción preferencial por los marginados. Creo que es algo que siempre ha impactado mi vida. También el tema de la crítica frente al contexto y el rol que tenemos dentro de nuestro contexto, la responsabilidad que tenemos. Después, ya más grandecita, fui al intercambio del CCM, de IBEP, y ahí pues conocer el mundo menonita más amplio, más allá de Colombia, yo creo que fue algo que también me inspiró a seguir sirviendo. Y pues siempre creo que en el tema de la misión está presente el compartir la propuesta de reino de Jesús, que no es solo para el más allá, sino para aquí y ahora, que no es solo para mí, sino para todos los que quieran aceptarla y que, bueno, pues todos los que quieran unirse a este proyecto somos misioneros, ya sea que salgamos de nuestras comunidades o sea que nos quedemos. Eso es lo que por ahora puedo decir de mí y pues el día de hoy queremos ofrecerles un poco nuestras reflexiones de lo que ha sido la misión en nuestra vida
Estuvimos 3 años en Benín, África Occidental, en un modelo de misión muy lindo que era entre 4 partes. Era entre la Red Menonita de Misión de los Estados Unidos, la Iglesia Menonita de Burgos en España, que ha sido muy importante en el proyecto que fuimos a apoyar, que se llama La Casa Grande, que queda en un pueblo de Benín que se llama Aladá, y era también pues parte la EMCOL, obviamente, que nos envió y nos apoyó durante todo el tiempo que estuvimos allá, y eso fue entre 2018 y 2021. Yo era profesora de idiomas. Y yo trabajé con desarrollo de proyectos agropecuarios. Te faltó nombrar uno, que fue la Casa Grande de Benín, que fue quien nos recibió, quien nos abrazó, quien nos acompañó. El más importante, yo creo. Y después de que regresamos a Colombia, un poquito después de la pandemia, estuvimos un año sirviendo con el CCM en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra. Yo estaba acompañando ya el tema de monitoreo y evaluación de proyectos. Y yo estaba trabajando con un programa que llaman Conectando Pueblos, que tiene que ver con acompañar todos los procesos de los intercambios y la conexión con los socios locales y con las iglesias en Bolivia. Así que a partir de esta experiencia, de estas personas que somos, que nos hemos convertido, que nos ha criado la iglesia también, pues hoy queremos compartir un poco de nuestras reflexiones, de nuestras preguntas. Obviamente no se puede compartir todo en un corto tiempo, pero pues lo que hoy sentimos que nos gustaría compartir. Entonces, Felipe va a empezar. Sí, algo importante que queremos compartir con ustedes hoy es que esos principios anabautistas que, digámoslo así, nos enamoraron, no son una marca registrada del anabautismo. Son principios que hacen parte de procesos de otras formas de entender la fe, como la misión integral, la teología del amor y la compasión, y muchas otras comunidades que se han sentado a pensar en esta idea. El anabautismo hace parte de una de las líneas que reflexiona, que lo vive y que nos ha enseñado mientras hemos crecido a vivir estos principios, pero no son una marca registrada del anabautismo. Y de eso nos dimos cuenta en Benín. Cuando llegamos a Benín, no hay iglesias menonitas, no hay iglesias anabautistas. La iglesia, digámoslo así, más cercana a una iglesia histórica, o bueno, la iglesia histórica que hay allí es la iglesia metodista, pero nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con la iglesia Asambleas de Dios, que es una iglesia pentecostal. Si alguien no sabe qué es ser pentecostal, es toda una línea de pensamiento y de accionar de fe desde otros entendimientos de la Biblia, un poquito distintos a lo que el anabautismo tiene. Pero en la Casa Grande y en la Iglesia Asambleas de Dios encontramos muchos principios que a nuestro modo de ver y entender como menonitas o como anabautistas eran nuestros. Realmente son principios que están en el corazón de la gente, y en el caso de la cultura beninesa, como también sabemos en el caso de nuestra cultura latinoamericana también, tienen que ver con nuestros principios ancestrales, el compartir el pan con el vecino. Para nosotros no era ajeno eso mientras estábamos creciendo, porque nuestros padres y abuelos lo habían hecho, incluso antes de que fuéramos cristianos, o bueno, evangélicos, anabautistas, como lo quieran llamar. Entonces, en ese sentido, creo que el primer llamado que uno tiene a entender es cuando uno va a servir en misión a cualquier sitio, así sea la casa del vecino, es que los principios que uno lleva o que uno tiene consigo mismo, en nuestro caso, estos principios anabautistas con los cuales fuimos formados, los cuales fueron inculcados mientras estábamos creciendo, ya existían allí. Son principios que uno debe traer desde la humildad, no desde una superioridad moral. Muchas veces como anabautistas tal vez a veces pecamos en decir, es que esos pentecostales no tienen o no hacen, o de otros grupos diferentes. Y el pecado es ese, que nos creamos nosotros mismos o nosotras mismas un muro que no nos permite ver más allá de ese muro que creamos
donde nosotros somos perfectos con nuestros principios bonitos y hermosos aquí abrazados, y se nos olvida observar la realidad de quien tenemos al frente. Y en nuestro caso, en Benín, tuvimos que ver desde la humildad y entender que estos principios ya existían ahí, que hacían parte de la ancestralidad de muchos benineses, que hacían parte de muchos entendimientos locales y básicamente de una manera también de supervivencia como comunidad, como sociedad. Pues a mí me gusta mucho pensar en lo que yo pensaba antes de ir a la misión. Nosotros desde que nos casamos, desde que éramos novios, siempre dijimos queremos ser misioneros. Ese era nuestro sueño, nuestro proyecto de vida. Pero digamos que mirando atrás un poco qué pensábamos que era la misión, es impresionante lo mucho que se ha transformado. Y era que tal vez a mí me parece ahora que la visión que teníamos de la misión era como muy inocente, que lo inocente no es malo, yo creo que tiene mucho valor porque era desde un deseo genuino de servir, desde la idea de que el mundo puede ser diferente y que se puede transformar, pero digamos era un poco desde esta posición de yo voy a ayudar, yo voy a enseñar, yo voy a cambiar el mundo. Y creo que ya una vez uno entra a las comunidades, hay ciertas cosas dentro de la mirada que hay que ajustar. Y yo hoy he pensado en la reflexión en torno a 3 miradas. La primera es la mirada hacia Dios, cómo vemos a Dios y cómo nuestras experiencias en la Casa Grande y también en Bolivia transformaron esa forma de ver a Dios y como Felipe lo decía, ha sido pues aprender que Dios se revela a cada pueblo de manera diferente. Y a mí me encanta decir, porque yo creo que es verdad, que nuestro conocimiento de Dios es incompleto hasta que no conocemos cómo Él se ha revelado a otras personas en otros contextos, porque realmente a veces lo encasillamos y pensamos que Dios tiene que ser solo lo que yo veo. Pero si todos somos imagen y semejanza de Dios, pues es entre todos que completamos esa imagen. Y cuando nosotros fuimos a IBEP, nos dieron un papelito y no logré encontrarlo, pero recuerdo más o menos lo que decía, y decía, lo primero que debemos hacer al llegar a otra cultura es quitarnos nuestros zapatos, andar con cuidado de no pisotear los sueños de los otros, entendiendo que el piso en que estamos parados es santo, pues Dios ya estaba ahí antes de nuestra llegada. Y yo pienso que eso a mí me ha marcado mucho y lo he podido comprobar en todos los lugares donde he ido, y es Dios ya está en los lugares, Dios ya está en las comunidades y ya está actuando. Y nosotros podemos entrar y ser parte de eso, y en eso hay una bendición grande, porque hay bendición cuando nos juntamos para hacer el bien, para trabajar en este proyecto de reino. Pero no es que nosotros lleguemos a salvar a nadie o a transformar todo, sino que más bien la mirada de curiosidad es la que debe imperar cuando entramos a un nuevo contexto, porque es, bueno, ¿dónde está Dios ya actuando en este lugar? Creo que para nosotros eso fue un aprendizaje muy grande en los lugares donde estuvimos, para poder ver a Dios y poder decir, bueno, esto es diferente de mi tradición, pero no quiere decir que eso no sea una forma en que Dios se ha revelado a esta gente, ¿no? Y en que nosotros también podemos conocerlo. El otro tema es cómo vemos entonces a los otros. Y el tema de la mirada cuando hacemos misión es muy importante, y desde el anabautismo, y yo creo que desde chiquita a mí en la iglesia de Berna me enseñaron a preguntar, a cuestionar, y también a pensar en el impacto de nuestras acciones en nuestro contexto. Entonces, creo que a veces cuando pensamos en el misionero o en nosotros mismos como misioneros o como trabajadores de servicio, a veces miramos a la gente ya sea con lástima
o tenemos una mirada paternalista o una mirada asistencialista de la gente. Y cuando entramos con esa mirada a los lugares, ya estamos creando un desequilibrio de poder muy grande. Y ese desequilibrio nos impide generar cosas pues, que sean sostenibles, nos impide crear confianza con la gente. Entonces creo que algo que yo aprendí, lo he aprendido a lo largo de estos años, es ¿qué tal si nos miramos como iguales? ¿Qué tal si llegamos a los lugares y decimos, bueno, todos, por supuesto nosotros íbamos con un deseo de transformar a la gente, pero también nosotros en ese proceso necesitábamos y tuvimos que ser transformados. Y yo creo que cuando hacemos misión eso es muy importante, es pensar, bueno, ¿cómo Dios va a actuar a través de mí para la gente? Pero también cómo va a actuar en mí y cómo eso me va a cambiar. Y esa mirada del otro a iguales nos permite entonces caminar juntos y convivir. Y pues algo que para mí ha funcionado muy bien es esa idea de maravillarse frente al otro. La casa grande, por ejemplo, lo que hacen allá en esta casa con niños que han perdido sus padres, es increíble, es una comunidad que ha visto una necesidad y alrededor de eso ha creado un montón de proyectos frente al tema de manejo de desechos, de educación, de granja, de formación espiritual para estos niños. Y es realmente maravilloso todo lo que ellos ya estaban haciendo y para nosotros pues un privilegio poder contribuir lo que teníamos, pero sobre todo aprender de lo que hacen allá. Y pues finalmente creo que la mirada, pues primero hacia Dios cambió, la mirada hacia los otros y las otras cambió, la forma de relacionarse, ya no desde arriba vengo a ayudar como alguien superior, sino más bien vengo humildemente a aprender de lo que tienen que hacer, lo que hacen los proyectos que apoya el CCM en Bolivia. Es increíble también, porque por todos lados la gente está tratando de traducir su idea del reino a la vida real. Entonces, eso es muy bello, es bello ver cómo la gente entiende el reino y cómo está tratando de traerlo a la vida real, y participar de eso pues es una bendición. Finalmente, aunque yo creo que es de las principales, es cómo nos vemos a nosotros mismos. Entonces yo creo que la misión para mí cambió mi mirada hacia adentro. Y en África, en Benín, sobre todo surgió la pregunta de la identidad. ¿Qué significa ser latinoamericano? ¿Y qué significa ser colombiano? Fue la pregunta en Bolivia, ¿no? Ya estamos en Latinoamérica, ¿qué significa ser colombiano? Y entonces, pues una de las cosas fue reconocer, como Felipe lo decía, esos valores que sí, el anabautismo los tiene, pero también hay otras cosas que vienen por el hecho de ser latinos y que son también muy importantes. Entonces, bueno. Sí, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta esa transformación y esos principios, es importante ir reconociendo que la transformación, como decía Diana, no es yo vengo a salvarte, sino es una transformación mutua. Es un trabajo que se hace de construcción mutua con las personas con las que estamos trabajando. Entonces, a veces, incluso temas de lenguaje y temas de nuestra identidad empiezan a verse cuestionadas. Y a veces podemos irnos hacia el otro lado, hacia la idea de hacernos invisibles, de dejar que la transformación pase y simplemente estar ahí como observadores. Y eso también está mal, porque nosotros también traemos parte de nuestra esencia y parte de quienes somos, de nuestra personalidad, de nuestro espíritu, de nuestro estilo de liderazgo, de lo bonito y especial del reino de Dios que puso en nosotros. Lo dejamos de un lado por esa idea o tal vez ese sentido de culpa, de tal vez voy a dañar o tal vez voy a mal influenciar. Pero realmente, pues si Dios puso algo lindo en nosotros o en ti, que estás aquí escuchando, pues, ¿por qué no compartirlo? ¿Por qué no ponerlo al servicio de la comunidad? Y a veces nos vamos hacia ciertos legalismos que vienen de una culpa
que a veces es una culpa histórica que tiene la misión, y como misioneros tenemos que entenderla y tenemos que cargarla. O sea, la misión históricamente, y de hecho en estos días estaba leyendo un libro de la historia de la misión en América Latina, y el libro empezaba en las misiones evangelísticas en la época de la conquista. Si nosotros entendemos desde dónde viene la historia de la misión, pues también cargamos con parte de eso. Podemos sacar la excusa de que somos menonitas, somos pacifistas y nosotros nunca le hemos hecho daño a nadie, pero hacemos parte de esa historia. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con esa historia, con esa realidad, con la realidad de lo que tenemos, de lo que somos, y cómo podemos entrar a un territorio, a un espacio, a compartir esa parte del Espíritu de Dios que está puesta en nosotros, a pesar de esa historia, pero también reconociéndola y honrando a las personas que fueron víctimas de esa historia? ¿Y cómo lo hacemos? Cuestionando también las cosas que muchas veces nosotros como latinoamericanos hemos abrazado simplemente y hemos aceptado. Hay toda una memoria histórica en nosotros, desde aquella época de la colonia, donde era impuesta la idea religiosa, y entonces si no te conviertes, te mueres, y tenían nuestros ancestros que aceptarlo, los que sobrevivieron. Pero eso ya no es así. Tenemos la libertad, y de hecho uno de los principios anabautistas que aprendimos desde pequeños fue a tener un pensamiento crítico, y el pensamiento crítico viene con cuestionar. Y ese cuestionar también es para cuestionar esos principios anabautistas que en el caso de nosotros, la mayoría como anabautistas en América Latina, pues se nos trajo desde Norteamérica o desde Europa. Son principios y son realidades y son muchas cuestiones con muy buenas intenciones, muy lindas, que fueron traídas, pero que nosotros estamos en el momento histórico de nuestra realidad para cuestionar. ¿Funciona para nuestro contexto? ¿Es relevante para las personas de nuestra época, de nuestro tiempo? ¿Es relevante este tipo de discusiones para nuestra gente, o estamos simplemente utilizando nuestro tiempo para hacer estas discusiones que tal vez no nos van a llevar a ningún lado? Y esa es como toda esa parte que viene de ese pensamiento crítico que de cierto modo ha evolucionado en nuestra experiencia, en nuestro crecimiento, en el proceso y en la oportunidad que hemos tenido de servir. Entonces, cuando la misión nos da esa oportunidad de mirarnos a la cara, de levantar el rostro y mirarnos a la cara, nos permite reconocer a personas maravillosas y hermosas que han sido las que más nos han transformado la vida, y nos hemos dado cuenta que han sido las personas más humildes, y no entiéndase humildes como pobres, sino humildes desde su esencia, desde su personalidad, que nos han podido dar una palabra que nos permite reconocer que muchas veces eso que traemos o eso que queremos imponer, porque muchas veces, porque ese colonizador está en nosotros y es el primero que tenemos que, el primero con el que tenemos que luchar es con el colonizador que está dentro de nosotros, y que no es necesario, o no es necesaria una palabra de convertir, o de simplemente nuestra idea no está funcionando o no va a funcionar en ese contexto en el que estamos. Entonces, todos esos cuestionamientos hacen parte del caminar, de la experiencia, del escuchar, del observar, pero también del traer lo que está en nuestra mano. Y es un balance. Mi señor padre, que aquí está hoy, le gusta decir que la vida espiritual es como caminar por un riel, y los que fueron niños y pudieron caminar por los rieles del tren, no es nada fácil. Te puedes caer hacia un lado o hacia el otro. Así es la misión. La misión es como caminar sobre un riel muchas veces. O te puedes caer al extremo de hacerte invisible y no tocar y tener todo el miedo y que el miedo te gobierne. O te puedes caer al otro extremo de imponerte y dañar y lastimar. Pero pues con la ayuda del Espíritu de Dios es más fácil caminar sobre ese riel si alguien te sostiene la mano. Y pues obviamente teniendo ese pensamiento crítico que es autocrítico, y tener la capacidad de escuchar cuando nuestros hermanos y hermanas locales están diciéndonos, tal vez esa idea no va a funcionar aquí. Y recuerdo mucho cuando estaba estudiando desarrollo con un menonita
que dijo que la organización con la que él trabajaba hizo unas letrinas en cierta región porque estaban preocupadísimos por la salubridad. Y resulta que la comunidad lo que necesitaba era graneros. Y las letrinas, como eran espacios secos y espacios cerrados, pues las aprovecharon y las convirtieron en graneros. Y la gente siguió haciendo sus necesidades en el pasto. Porque lo que necesitaban era graneros. Si se sientan y le preguntan a la comunidad, no pierden todo ese presupuesto y hacen algo mucho más valioso para la comunidad. Entonces, todas estas realidades y todos estos cuestionamientos nos traen a este punto de cómo entendemos la misión desde una vista anabautista, que hace parte de nuestra formación y de nuestro crecimiento, pero cómo lo entendemos como latinoamericanos, que es parte de nuestra esencia, de nuestra sangre, de nuestra profundidad del ser. ¿Somos primero anabautistas o primero latinoamericanos? Esa es una de las preguntas que podríamos traer a la mesa. ¿Y qué significa ser un latinoamericano o una latinoamericana anabautista? Con todo lo que comprende todos estos principios desde esa cotidianidad y desde ese amor al prójimo y desde todos esos principios que ya hemos mencionado. Sí. Pues al final, y creo que con lo que hablaba Felipe, un poco pues recordar, y creo que también es parte de ser anabautista, es el comprender la misión, como que ese proyecto de Jesús no es solo un tema de las buenas nuevas espirituales, sino también son las buenas nuevas de traer bienestar, ¿no? Bienestar en todas las áreas de la vida para la gente que también Jesús lo trae a nuestras vidas. Entonces, por eso siempre que nosotros estamos pensando en misión, quiero hacerlo explícito que estamos pensando en algo muy integral, en algo que envuelve tanto las necesidades espirituales como físicas de la gente y emocionales, y también que implica hablar de temas de poder y también de temas de cómo nos relacionamos unos con otros, porque en las desbalances de poder también se generan a veces cosas muy difíciles que hacen que la gente sufra, que no son buenas nuevas para la gente. Al final, pues creo que la misión últimamente, después de estar un año ya de vuelta, pensando, bueno, qué significaron estos años afuera, creo que la reflexión principal que a mí me queda es que la misión se lleva a cabo en la vida cotidiana. Sea en Benín, sea en Bolivia o sea en Colombia, la misión implica elegir una comunidad y caminar con ella. Y yo en estos días he pensado mucho en el ejemplo de Jesús como misionero. Jesús como alguien externo a la tierra que vino, se hizo terrícola, se hizo humano y él llegó desde bebecito y eso implica el que haya llegado desde bebecito, que vino a aprender, a conocer todo lo que había en este mundo, en ese contexto local que él eligió o que Dios eligió para él, y después ya más grande eligió una comunidad y caminó con ellos. Y yo pienso mucho que en la Biblia, igual que en los reportes que a veces uno envía como trabajador de servicio o misionero, queda registrado lo más top, ¿no? Lo más remarcable que hay. Pero realmente esos momentos de milagros, de cosas grandes, de cosas que nos dejan así como, wow, es increíble lo que el Señor hace, están encadenados, están unidos por días normales, días promedio. Entonces son días de lavar la loza, de cocinar, de ir al trabajo, pues realmente días muy normales como el día que cualquiera de ustedes o nosotros vivimos, y es en ese día a día, en las cosas muy cotidianas, que aprendemos a conocer a Dios, aprendemos a conocer a los otros y pues que al final construimos reino. Y yo lo quiero mencionar porque a veces
sí, solo se menciona como las cosas wow, pero realmente creo que es en los días sin novedades, en vivir la vida con la gente y como la vive la gente, en que estamos haciendo misión. Y para mí la reflexión pues ha sido al final, nuestra misión fue muy importante para nosotros, cambió nuestra vida en los lugares que estuvimos, pero nuestra misión no se ha detenido. En nuestra vida cotidiana, que va más allá de lo que cabe en el reporte, de lo que cabe incluso en una charla como estas, seguimos aplicando esos valores. Igual que lo hace mucha gente que no tiene tal vez ese reconocimiento de misionero. Y a mí eso me anima mucho porque quiere decir que todos podemos contribuir a ese proyecto de reino, desde sea cual sea el espacio que tengamos. Y otra de las, ya para concluir, otra de las reflexiones con las que quiero terminar es que somos producto de la misión, y entiéndase, somos producto de la misión como somos el resultado de personas que se han movido de sus territorios para cumplir un llamado y para servir al reino de Dios, pero también estamos en misión constante y eso lo llevamos atravesándonos el alma. La misión y el cumplir el reino de Dios, y no el reino de Dios solo el elevado, como decía Diana, sino el reino de Dios que se hace visible en la economía de las personas, en la vida emocional de las personas que nos rodean, en poder escuchar en un momento de necesidad, incluso de escuchar a alguien desconocido. Hace parte de esa construcción y de esa misión constante, de esa misión que camina, de ese llamado que camina. Y pues estos espacios como el domingo con tu gente en tu iglesia, o como estar ahorita y compartiendo con este grupo tan hermoso de personas, pues es simplemente un cuadrito de 1 hora o 2 horas. Y es un cuadrito muy pequeño. En realidad, todo el espacio de vulnerabilidad que tenemos con las personas a las que nos acercamos y las que se nos acercan es la misión, es el servicio, es nuestro llamado, es nuestro ministerio. Y eso va más allá de un pararse en un púlpito y dar un sermón, o de, no sé, cualquier cosa que entendamos por cosas grandiosas y maravillosas de un ministerio. Va más allá. Tiene que ver con la esencia propia y pura del Espíritu de Dios en nosotros, de ese soplo de vida que Dios puso en cada uno, cada una de nosotros. Entonces, solo quisiera dejarles con eso, solo quisiera dejarles con una palabra tal vez de ánimo a quien quiera ir y servir donde quiera y donde Dios ponga en su corazón. En el caso de nosotros, Dios puso en nuestro corazón desde hace 10 años ir y servir en África, y se cumplió hace 5, y ya estamos de regreso, y estuvimos un año en Bolivia también tratando de reconocernos como colombianos y como latinoamericanos, y ya llevamos un año otra vez aquí de regreso en Colombia. Ya mañana, pasado mañana, cumplimos un año de regresar aquí a Colombia, y es maravilloso y hermoso cómo Dios ha obrado en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras familias, y nos ha dado también la oportunidad de estar cerca de nuestras familias, de abrazarles también, porque esas son las realidades que tal vez no se cuentan en una carta de oración o en un reporte. La falta del abrazo de la familia es una necesidad constante de las personas que están en misión fuera de su tierra. Y eso es impagable. Para todo lo demás existe Mastercard. Sí, pues yo no quisiera irnos sin realmente enfatizar que la misión no es solo del que va. Y yo creo que nosotros en estos años hemos sentido mucho el abrazo de nuestras comunidades, llámese familia, llámese iglesia local, mucha gente, incluso la gente que nosotros ni sabíamos que estaba orando por nosotros. Y yo creo que es esa responsabilidad que tenemos como iglesia, ¿cierto? Hay alguien que va, hay alguien que está haciendo determinado trabajo, pero es muy importante también la gente que alrededor está apoyando de otras maneras, pues porque obviamente como la misión es la vida cotidiana, pues tiene necesidades cotidianas de oración, de abrazos, de finanzas,
Y pues para nosotros realmente ha sido un privilegio contar con una comunidad que nos envió y que además nos sostuvo y que nos recibió de vuelta y que aún hoy sigue escuchándonos a medida que nosotros tratamos de discernir, bueno, ¿qué significa la misión? ¿Qué significa ser anabautista? ¿Qué significa ser latinos? Y cómo eso se traduce en la vida cotidiana. Pues muchas gracias. Solo quiero contar una pequeña anécdota muy rápido de Benín, y es que en Benín a las personas que no son africanas se les llama yobo. Y a mí no me gustaba mucho la palabra yobo porque la palabra yobo significa blanco, y yo nunca me he sentido blanco. Entonces, y los niños te gritan, yo, buenas tardes. Y entonces quise como juego decirles a los niños, yo no soy solo yo soy yobo latino. Pero ese juego después me empezaron a llamar yobo lato queen, yobo lato teen, yobo latino. Y ese juego de ser el yobo latino me llevó a mí también a pensar, bueno, ¿qué significa ser un yobo latino? ¿Qué significa ser un latino? Y ahí todo un desencadene de sensaciones, de sentimientos, desde la identidad, cuando sirves en una comunidad, y seguramente les ha pasado a quienes son pastores y han servido en una comunidad, incluso en su comunidad donde crecieron o donde nacieron, eso afecta a la identidad y tienes que ir trabajándola y caminando con ella y reconociéndote una y otra vez en todo ese proceso de servir en el reino de Dios. Gracias. Hombre, Diana, hombre, Felipe, muchísimas gracias por este compartir tan maravilloso. Vamos a pedirle el favor a los asistentes si tienen alguna pregunta, algún comentario, y ustedes van tomando nota y al final hacen el correspondiente cierre. ¿Quién comparte? ¿Quién quiere comentar? ¿Quién quiere preguntar? Pues Alberto, yo realmente felicito a Felipe y a Diana no solamente por esta exposición tan buena, sino también por ese trabajo que vienen haciendo misionero, pero ¿saben qué? Por la concepción que tienen Anabautista de las misiones. Yo apunté aquí una serie de cosas que me llamaban la atención. Todos somos misioneros. Me acordé de un argentino que estaba al frente de Mission Call. Lo conoce también Xiomara, que está en esta reunión, que decía, miren, nosotros somos misioneros, todo el mundo no es misionero, como con una unción especial. Qué bueno eso que ustedes han dicho. Y que no son solo principios anabautistas los que se ponen en práctica en la misión para no creerse uno sobrado, pues, sino que allá va a encontrar uno principios iguales o mejores, en todo caso, complementarios. Qué bueno reconocer eso, porque a veces nos creemos el chapulín colorado cuando vamos a resolver y a salvar y a alcanzar a los que están perdidos, en fin. Decía Diana, tal vez, una cosa que me llamó poderosamente la atención. Si todos somos imagen de Dios, la vida en comunitaria es importante porque entre todos se completa la imagen. Permiso, porque voy a sacarle punta a eso en alguna de estas prédicas y reflexiones. Pero interesante, muy interesante. Y qué bueno que reseñaron, recordaron eso de que el lastre que venimos arrastrando desde la conquista, de hecho, la Iglesia Católica la conquista la mete dentro de un campo misionero. Ellos se creían haciendo misiones y en ese sentido, sí, definitivamente hay una diferencia con el anabautismo tradicional y con el presente y por supuesto con el protestantismo clásico, ¿no?
Me llamó también la atención que tienen claro que ese tema de planear aquí en Bogotá, en la civilización, en la ciudad, para llevarle allá a los analfabetas, a los que necesitan, y solo ellos, no. Uno tiene que ir es con la capacidad y mentalidad de servicio, manos vacías, por supuesto, no a improvisar, pero efectivamente a estar abierto a que allá le pueden y le van a enseñar a uno. Y me llamó también la atención esto que lo dijeron muy sutilmente, y es que no solamente todos somos misioneros, sino que estamos siempre en constante misión. De manera que no solamente es el misionero que se va a Bolivia o África o a Miami, sino también el que se va a la oficina a trabajar de médico, odontólogo, de abogado. Siempre el Señor nos tiene en un campo misionero y ahí es donde nosotros tenemos que hacer las misiones. ¿Cómo? Ese es otro tema. Ya ustedes han dado una clave, el servicio, el servicio. Entonces, qué bueno porque y qué bueno que esté aquí Pedro, porque es de los papás, por lo de aquello de la edad y de la experiencia y las enseñanzas, porque es que yo estuve en una iglesia de 1500 personas, ustedes la conocen, eso yo no voy a hablar mal aquí de eso, la Confra Unicentro. Yo ahí era el pastor de misiones, le decían el coordinador de misiones, y teníamos gente, misioneros en indígenas y en el exterior y en España, etcétera. Pero era un concepto totalmente diferente que nació de los gringos que vinieron acá y que los cachacos de aquí, los colombianos, la cultura esa americana y gringa nos cambió tanto que, por ejemplo, aquí no se le dice a la mujer, mi esposa se llama Mauri Torres. Ustedes saben que en Norteamérica a la mujer, no es que esté diciendo que es bueno o mala la cultura, no, sino que allá se le llama a la mujer con el apellido del marido. Acá nunca había sido así en esa comunidad y fue tanta la influencia que a las mujeres, a las esposas se les hablaba del apellido de nosotros, no perdieron su apellido, mejor dicho. Eso por un lado. Por otro lado, para los indígenas, la preocupación con los indígenas era esos indígenas, hay que bautizarlos, hay que conquistarlos, hay que cambiarles, atención a esto, su cosmovisión politeísta para entonces nosotros conquistarlos, colonizarlos con la verdad verdadera nuestra. En fin, yo estoy muy satisfecho, yo lo felicito nuevamente, aunque también creo que sin que hablemos mal, tenemos que decir que somos diferentes. Muchas agencias misioneras no van a predicar el Evangelio de Jesús, sino a predicar, ¿cómo se dice? Su razón social. Nosotros teníamos unos misioneros en el Guaviare, dentro del ONUCAP. Ahí estaba también una gente de Asambleas de Dios y en una reunión les dije, hola, juntémonos para que nuestros misioneros y los de ustedes pues hagan un trabajo conjunto y en esa medida va a ser mejor. No. No, señor, nosotros somos Asambleas de Dios y ustedes son Confra Unicentro. El colmo, el colmo, cuando se trata de que todos deberíamos juntarnos, ¿verdad? Y entonces también ustedes allá al final decían que misionero no es solo el que va, sino el que apoya financieramente, etcétera. Pero eso teniendo en cuenta lo que yo decía, no solo es el que va, sino el que se queda aquí también en la comunidad, en la iglesia, en la parroquia, porque repito, todos somos misioneros donde estemos y estamos haciendo misiones o debemos estar haciendo misiones. Muchas gracias, Diana y Felipe, los felicito.
Bueno, ¿alguna otra persona, por favor, que quiera intervenir, preguntar? Yo tengo una pregunta y es sobre lo que algunos teóricos llaman los imaginarios sociales, tanto individuales como colectivos. Ahí están la cultura, están las tradiciones, está el lenguaje, está la simbología, está los aprendizajes, etcétera. Y mi pregunta es esta: ¿qué de los imaginarios sociales ustedes consideran que impacta al Evangelio y que ameritan transformarse, o que el Evangelio los puede impactar para una transformación si es necesario o no? Y lo otro, ¿qué aspectos de la cultura, digamos en el caso de, pues de los dos países donde ustedes han estado, eh, ustedes consideran cosas que ameritan algún cambio, alguna transformación de fondo? Gracias. ¿Alguien más tiene alguna inquietud, algún comentario, alguna pregunta? Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Buenas Buenas noches, noches. hijitos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bueno, creo que además de que nuestros hijos se vayan a hacer misiones, la misión también es nuestra. La misión nuestra también es como guiarlos, apoyar, como decían ellos mismos, desde aquí en todas las formas, hacer ese sacrificio de como padres, tener que ver cómo van a vivir otra cultura. Y de pronto yo he tenido la experiencia, no por mucho tiempo, pero sí de visitar algunas culturas diferentes, y nos sucedió eso, que uno va, es sí, con el pensamiento de yo sé y sé cómo lo voy a hacer. En el caso mío, íbamos a Riobamba para hacer unas mesas y unos asientos para una escuela de unos niños allá. Pues yo tengo algo de carpintero también, y yo llevaba la idea es cómo tienen que seguir mis órdenes porque lo vamos a hacer como yo diga. Yo voy allá en medio de una indiamenta que me tiene que seguir mis órdenes, y resulta que allá el indio era yo. Cuando voy, me doy cuenta que son gente muy preparada, gente profesional todos, gente que estaba haciendo una misión muy grande allá, y que nosotros debíamos era simplemente acoplarnos a esa misión, acoplarnos a escuchar las órdenes de cómo hacerlo, y de pronto nos pedían la opinión, ¿le parece o no le parece? Pero no más. Entonces creo que para hacer esto de las misiones tienes que tener corazón, corazón misionero. Y es que el que no tenga corazón misionero le va a ser muy difícil, primero eso, adaptarse a la cultura de donde va a ir. Y segundo, tiene que tener corazón misionero porque siempre van a encontrar que su comida que quieren aquí, su bandeja paisa, no la van a encontrar en África, no la van a encontrar en los Estados Unidos, no la van a encontrar aquí en Ecuador no la van a encontrar. Entonces también eso repercute también en nuestra vida. Es cómo vamos a aceptar su comida, sus costumbres, su dialecto, adaptarnos también a su lengua, porque a veces sí, nosotros creemos que nosotros llegamos es para que se adapten a lo que yo sé, a lo que yo soy, pero es al contrario. Eso lo vemos mucho, sobre todo aquí con los muchachos que vienen de IBEP, el CCM, que algo que nos dijeron desde el principio es: los que llegan a adaptarse a ustedes, no ustedes a ellos. Y eso tiene que llevarlo uno en la cabeza como misionero, estar dispuesto a todo. Entonces, sé que no es fácil, no es fácil porque hay muchísimas cosas que
pueden cambiar en nuestra vida, que tenemos que cambiar en nuestra vida, conceptos que tenemos que cambiar en nuestra vida. Y la verdad es que lo que decía Felipe, tenemos conceptos de que somos anabautistas desde el momento en que pertenecemos a una institución, o llámese iglesia, o a una comunidad, pero nos ponemos a ver esos principios anabautistas y han sido nuestra vida, la vida que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, y llevamos ya esos principios que realmente no teníamos la definición de anabautistas, pero que ya las estábamos viviendo. Y tal vez lo que estamos haciendo es afianzarlas y al lado de eso enseñarlas. Gracias por este tiempo tan hermoso. Gracias por invitarme. Y bueno, orgulloso de estos hijos. Claro. Muy bien, bueno, Marco Alfredo, gracias, Rodrigo. Marco Alfredo tiene la palabra, por favor. Diana y Felipe, muchas gracias por esa exposición. Me identifiqué con muchas de las partes que ustedes expusieron. Solo me inquieta una pregunta por hacerles. Es si el misionero en algún momento es agente colonizador cuando hay una agencia que está financiando la estadía y la misión en cualquier lugar del mundo o en un lugar específico de nuestra localidad. Es esa mi inquietud, mi pregunta. Muy bien, Marco Alfredo, muchas gracias. ¿Alguna otra persona tiene alguna inquietud, algún comentario? Yo quiero decir algo. Por favor, No, Pedro. no puedo abrir la cámara, no sé por qué, pero bueno. Ya abrió. Gracias, Felipín y Diana, por sus reflexiones. Sobre todo, gracias porque siguen creciendo a través de todas estas experiencias, siguen reflexionándolas y eso me parece muy, muy importante. Recuerdo cuando ustedes vinieron y dijeron que se sienten llamados y quieren ir al África y bueno, muchas cosas se combinaron para que se diera eso. Pero bueno, a través de todo eso fueron pensando y contribuyendo, pero también aprendiendo. Luego, pues vivieron sus otros procesos y aquí en Bolivia y bueno, de todas maneras, y ahora sigue ese crecimiento. Ojalá Dios levantara mucho más jóvenes, mucho más misioneros, porque indudablemente toda la concepción misionera va cambiando. Hoy en día no somos los colonizadores españoles, ni ingleses, ni eso. Creo que en la red de misiones son muy claros que uno va a servir y me parece que así es como Jesús entró a nuestra realidad. Yo a veces he pensado y hablado de Dios como el primer misionero, ¿no? El que entra en nuestra realidad por amor y camina con amor, y tal vez eso fue una de las cosas que les faltó decir, ¿no? Que todo se hace por amor. Si no hay amor por la gente, pues ¿para qué está uno ahí, no? Pero, y así fue Dios, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, y su Hijo entró con amor, y en Juan 1 dice que conocimos lleno de gracia, de amor y de verdad. Entonces,
al hacer eso, pues eso yo pienso que va transformando vidas. Allá no sé si Rodrigo recuerda o sabe, allá en Ecuador, bueno, realmente tal vez no tiene por qué recordar porque eso fue creo que en Riobamba, no, en el Pacífico, cuando ahí MSC tenía, o una de esas agencias, tal vez de la de Rosedale, tenía un trabajador en desarrollo comunitario allá y la gente se fue dando cuenta que ellos querían ser como esa persona, ¿no? Que compartía, que servía, que era así. Y bueno, de ahí se formó la IM allá en Ecuador. Y entre entre la comunidad de ICME, de la Iglesia Cristiana Menonita de Ecuador, de los indígenas, por muchos años ellos estuvieron como compartiendo con un misionero que se llamaba Henry Dick, me parece, y él era de Canadá. Él estaba con una misión interdenominacional o no denominacional. Y entonces él no hablaba de los menonitas, pero los indígenas se dieron cuenta cómo era Enrique y decidieron que eso eran ellos. O sea, ahora cuando ellos se unieron, formaron la ICME allá, ellos dijeron, no, es que nosotros somos menonitas. Eso fue la enseñanza que nos dio Enrique, pero sin decir nada de ser menonita ni nada, ni anabautista. Entonces, obviamente que hay muchos diferentes tipos de misioneros en todo. Ustedes en su labor en Benín cuidaban animales y enseñaban idioma. Pero una vez me dijo un señor de una iglesia menonita en Indiana, me dijo, es que uno nunca puede dejar de ser testigo, uno es testigo, quiéralo o no, o no lo quiera, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, es muy importante ese llamado a reconocer que somos testigos y misioneros aquí también. Pero bueno, de todas maneras, con todos sus errores y todo, yo creo que el movimiento misionero necesita seguir en una forma muy, pues ya de pronto muy bíblica, pues no ligadas a los imperialismos y nacionalismos y eso, ¿no? Ahora están saliendo los misioneros, son de los países del mundo del sur. Yo creo que entre los que más misioneros de estos países mandan son de Corea. Algún momento me imagino va a haber una ola de misioneros de la China y bueno, es impresionante, ¿no? Nosotros en Colombia, pues, o sea, yo no sé cuántos misioneros salen de Colombia, de todas las iglesias, pero van saliendo. Y eso es bonito, cómo se sigue multiplicando. Y creo que la labor de ustedes de reflexionar y reflexionar y reflexionar y
y compartir en ese sentido, pues es importante, porque sería muy triste que los nuevos misioneros que salen repitieran los mismos errores de los antepasados, ¿no? Entonces hay que ayudar a que eso no ocurra, ¿no? Gracias. Gracias. Citando un poquito lo... Sí. Dale. ¿Dijo algo? Bueno, no, pues ya tienen la palabra ustedes para que tomen todas estas inquietudes, comentarios y hagan el cierre correspondiente. Bueno, citando un poquito, ¿me recuerdas tu nombre? Dice tu nombre Sebastián, pero no estoy seguro que sea Sebastián. No. Aníbal Torres. Ok. Citando un poquito lo que Aníbal decía en cuanto a la razón social, algo que nos enamoró muchísimo de la misión anabautista en Benín, es que no hay iglesias menonitas en Benín. Las organizaciones anabautistas y las organizaciones menonitas han servido desde hace más de 20 años, pero tuvieron una reunión con algunas iglesias locales donde les dijeron: tenemos suficientes iglesias, no traigan una razón social más. Si queremos que ustedes nos acompañen, si tienen algunas enseñanzas, si tienen personas que quieran servir, si tienen herramientas, elementos, si tienen cosas, estamos interesados en lo que ustedes traigan, pero no estamos interesados en fundar otra iglesia con otro nombre, con otra razón social. Y las misiones menonitas que han ido y que han servido allí se han sometido a esta propuesta. Tienen ahorita que han ayudado a organizar, está la Casa Grande, está el Instituto Bíblico de Benín, que ya está dictando ahorita cursos de maestría en teología, está el Hospital de Bethesda, que es un hospital con una atención supremamente alta de calidad, y todas estas han dado formación teológica, han dado servicio en salud, han dado servicio a los niños que han perdido sus padres, han dado servicio a los granjeros locales, han dado servicio en sanidad, en desarrollo, ahorita están aportando al cambio climático sin tener una iglesia menonita, una razón social. Y si usted le pregunta ya a la gente que es anabautista, pero cuando uno llega, desde el primer momento que llega, lo ve, ahí está. Todo lo que nosotros creemos como anabautista está ahí resumido en esos proyectos. Así que sí, es bien. Y en las enseñanzas del Instituto Bíblico de Benín. Uh-huh. Sí, pues respecto a las preguntas, bueno, primero gracias por esa recepción tan cálida, gracias por escucharnos y por sus respuestas también. Frente al tema de los imaginarios sociales que preguntaba Alberto, pues yo creo que siempre estamos llamados a la reflexión de cómo hacemos misión, de cómo somos cristianos también. Y yo creo que a mí realmente eso que dije, creo que trato de aplicarlo. Yo creo que tenemos que tener una ética del cuidado del otro. No podemos llegar, y precisamente como decía el pastor Pedro, para no repetir los errores de antes, no podemos llegar mandando y ordenando a la gente que además sabe lo que necesita y sabe lo que quiere. Yo creo que cuando uno llega como invitado a una casa, entra como en una actitud de respeto. Y entonces yo pienso, claro, hay muchas cosas que ameritan dentro de la cultura transformación. Todas las culturas tienen valores y antivalores, pero yo creo que no es la labor del invitado llegar a decir qué es lo que está mal. Yo no llego a ordenarle la casa a otra persona. Yo llego y me siento y valoro lo que hay en ese lugar. Y entonces para mí eso es muy importante. En el diálogo con la persona podemos descubrir
cómo le podemos ser útil a la persona. Entonces, para mí, claro, había muchas cosas, yo soy educadora, soy maestra, y había muchas cosas del sistema educativo de Benín que realmente me retaron y que yo realmente no estaba de acuerdo, me costó mucho. Pero siempre durante los 3 años que estuve allí, tenía que volver y recordarme a mí misma. Deja que este no es tu país, es la historia de este pueblo, y este pueblo necesita llegar en el momento histórico que corresponda por su propio proceso a la conclusión de qué es lo mejor para educar sus niños y sus niñas. Y eso, por todas las cosas colonizadoras que hay dentro de nuestros países que han sido colonias, pues toma tiempo porque es que son cientos de años que hay unas dinámicas que no solo porque yo llegué y dije esto no se hace así, entonces ya va a cambiar. Yo no puedo desconocer la historia de un pueblo y la sabiduría de un pueblo en sus ritmos. A veces queremos ir muy rápido, quisiéramos que sea ya, que la gente llegue a nuestras conclusiones, pero a mí me parece que ya de por sí eso ya implica un pensamiento de superioridad, de que yo siento que yo estoy en lo correcto y ellos están mal. Entonces, para mí es sí, hay cosas que ameritan la transformación en cada cultura. Yo creo que de lo que más puedo hablar es de la cultura colombiana, porque también desde afuera, pues entonces uno aprende a ver qué significa ser colombiano, pero es también darle la oportunidad a la gente y al espíritu de que haga. ¿Y qué hacemos? Acompañar y caminar, entendiendo que nosotros también tenemos que transformarnos y que lo primero que tenemos que mirar es a nosotros mismos. Y ya después, bueno, con respeto, me parece que... Y las que conversaciones se dan, o sea, sí. No es como que simplemente me quedo callado, porque hay momentos de las conversaciones donde las personas van a preguntar, ¿qué piensas? ¿Qué piensa tu cultura de esto que yo estoy haciendo, de esto que estoy diciendo? Y cuando se da la conversación desde el respeto, desde la admiración mutua, es mucho más valioso que una pretensión de imposición desde donde yo estoy y yo soy y estoy en lo correcto, que es esa idea colonizadora, que con ese colonizador con el que luchamos internamente. Ahora también es muy importante mirar desde cuál es la regla para medir qué es civilización, cuál es la regla para medir progreso, cuál es la regla que usamos, porque normalmente es Occidente. Y entonces, digamos, una de las cosas, tal vez aquí ya vamos a entrar en discordia, pero una de las cosas que nosotros notábamos ahora en los anabautistas en Colombia, por el tema de la paz, que es un tema tan relevante en Colombia, queremos cambiarle la letra a todas las canciones que hablen de algo que tenga guerra. Y nosotros en Benín, pues las canciones son canciones de ese tipo. ¿Y por qué lo son? Pues porque en Benín, que es la cuna del vudú, la gente se siente atacada todo el tiempo. Necesita pensar en Dios como un protector frente a toda esta dinámica que es la brujería, que es los hechizos, que es el vudú. Entonces yo digo, vamos a llegar Felipe y Diana a decirnos que ustedes no pueden cantar canciones de guerra porque es que los anabautistas decimos eso, cuando la gente es lo único que siente que le protege frente a esta realidad que ellos viven. Entonces yo a veces digo, hay que también tener atención de cómo llegamos a proponer cambios, que bueno, está bien, es válida la discusión y es válida y es relevante en Colombia, pero también habría que ver hasta qué punto queremos imponer eso para todas las iglesias del mundo, ¿cierto? Como que esa es la verdad absoluta. Entonces yo pues pienso que respondiendo también a la pregunta de Marco Alfredo, el misionero es un agente colonizador, pues yo siento que todos somos, porque venimos de un país colonizado, todos tenemos esa lógica de la colonia adentro. Y entonces, y no es solo misionero colonizador, es profesor colonizador, pastor colonizador, estudiante colonizador, o sea, porque esa lógica está muy enredada dentro de todo lo que somos.
Y ser colonizador implica el patriarcado, implica el sistema económico, o sea, hay muchas cosas que incluye eso. Ahora, entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea es, bueno, ¿cómo nos empezamos a quitar, a despojar de esas capas que al final no son a la imagen de Cristo, ¿cierto? Pero también entendiendo que Cristo vivió en medio del imperio, ¿no? Entonces, pues ahí está la tarea propia de decir, bueno, ¿cómo yo empiezo a cambiar toda mi práctica, que es toda la vida? Es lo que yo digo acá, pero también lo que yo vivo en mi casa cuando nadie me está viendo, ¿cierto? ¿Cómo trato a las personas con las que me relaciono? ¿Sí? Es como también manejamos las incoherencias con paciencia, entendiendo que hay cosas que nosotros todavía no sabemos. A veces somos machistas, somos colonizadores, somos malvados y no nos damos cuenta que lo somos. Entonces el primer también es, pues que ahí está la comunidad también ayudar a discernirlo, pero eso no va a pasar de un día para otro. Y tal vez desde la vulnerabilidad acercarnos es lo más importante, porque cuando yo soy vulnerable y acepto que vengo aquí no como la persona perfecta, sino como una persona que también está en su proceso, pues ya ahí la conversación cambia, porque yo ya no vengo a decirte cómo es que tú tienes que vivir, sino que más bien entre juntos lo descubrimos y estamos abiertos al cambio. Creo que eso, el pastor dijo que no mencionamos el amor, y solo quería decir que realmente nosotros hemos sido personas muy amadas en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en nuestras familias, y por eso hemos querido compartir ese amor con la gente, y Dios nos ha dado la posibilidad de hacerlo en otros espacios, y amamos la interculturalidad y amamos conocer otras culturas y amamos la diversidad. Y amamos conocer el rostro de Dios que fue revelado en otro sitio, en otra persona. Siempre estamos en esa búsqueda constante. Creo que eso lo tenemos en común ambos. Estamos buscando constantemente ese rostro de Dios, como dice Pablo, ese Dios no conocido, que está allá, en otros, en otras, y que se transforma incluso en las personas con las que estamos acostumbrados o acostumbradas a hablar y a compartir y a convivir. Porque ese Dios que vimos hace un año en nuestros papás, muy probablemente evolucionó a el que entienden hoy. Sí, así que bueno, muchas gracias. No sé si eso responde a las preguntas. Bueno, ha sido muy enriquecedor este tiempo, este espacio con ustedes. Sí, Aníbal, por favor. Pedro decía que le faltó hablar de amor. Yo creo que no se puede ser misionero si no se tiene capacidad de amar y si no se está amando a la gente constantemente. Y es un tema que si decimos que todos los cristianos somos misioneros, entonces no solo los misioneros, sino los cristianos, porque estamos hablando de una sola cosa. Y en ese sentido hay que tener, decía Rodrigo, un corazón misionero. Todo cristiano tiene que tener un corazón misionero. Pero quiero también reflexionar sobre una línea delgada, porque siempre que se habla de misiones, se habla de cultura. De hecho, aquí lo hemos hecho. Y por eso las misiones son transculturales en el sentido que uno va a otra cultura. Pero en concordancia con lo que yo venía diciendo, que no solo es el que va, sino el que se queda, en el sentido de que el que se queda lo envió el Señor Jesús, gran comisión, y en ese sentido todos somos enviados. Entender que, como decía, repito, yo estoy haciendo misiones en los estrados judiciales porque soy abogado, en la oficina, entender que ahí estoy
en otra cultura, sobre todo si entiendo que cultura viene de cultos, cultus, una de sus acepciones, y por supuesto, mis compañeros de oficina, no estoy diciendo que sean malos, sino que probablemente pueden tener una cultura diferente de la corrupción, de la licor, de la vagabundería. Dime a quién le rindes cultos y te diré cuál es tu cultura. Y por supuesto, en este mundo, mucha gente en las oficinas privadas, públicas, vecinos, se le rinde culto a muchos dioses, el dios del dinero, el dios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces quería como también hablar un poquito sobre ese tema de cultura, cultus. Dime el vecino a quién le rinde culto y te diré cuál es su cultura, de manera que cuando yo llego a él estoy haciendo un ejercicio transcultural. Bueno, entonces, muchas gracias a todos los participantes, Diana, Felipe, muy amables, compartir esta experiencia maravillosa. Tenemos 4 temas para el resto del año. Las bienaventuranzas en los Salmos. Otro, las reformas del siglo XVI y su impacto en América Latina. Otro, la guerra de Ucrania y una visión menonita. Y el que viene, que es de hoy en 8, el que viene, que es de hoy en 8, es violencias de género. Es una visión pastoral. Entonces, preguntas para ese momento. ¿Qué estrategias pastorales implementan en su comunidad con y para las personas de orientación sexual diferente a la heterosexual? ¿Qué prácticas repetitivas se dan en su comunidad que usted considera discursos dominantes que esclavizan y que requieren el cambio? Y la otra pregunta, esperen, ¿qué tiempo ha dedicado y viene dedicando su comunidad para la reflexión y la conversación sobre los desafíos pastorales que generan el tema de diversidad sexual? Entonces, si Dios quiere, de hoy en 8 vamos a estar trabajando ese tema, analizándolo, reflexionándolo. Y miren, una cosa importante de estos conversatorios es que todos somos iguales, todos tenemos las mismas derechos, con cosmovisiones diferentes, y eso es lo rico de estos conversatorios en Autistas. Si alguien quiere comentar algo más, o damos el cierre definitivo. Muchas gracias, Felipe y Diana, nuevamente. Gracias a ustedes. Felicidades, gracias Marco Alfredo, Rodrigo. Muchas gracias, Pedro, Aníbal, Maurice, Alberto, Pipe, Xiomara. Diana, Rodrigo, Pedro, Carlos, Xiomara. Alberto y Bendiciones. Aníbal. Bendiciones. Sí, Pedro. Ustedes solo mandan el link a Encuentro Anabautista, el anuncio, porque bueno, como digo, yo hasta ahorita lo vi. No sé si no recuerdo ni dónde lo vi, pero nosotros tenemos varios chats que tal vez se podría ampliar un poco la divulgación. Excelente. Creo que lo viste, Pedro, en Pan y Paz. Yo lo mandé a Pan y Paz. Ah, sí, tal vez sí. Yo también lo he compartido por Facebook a diferentes grupos, por los grupos de CREE, el Internacional y el CREE de Colombia, también lo he compartido. Perfecto, entonces vamos a seguir pero compartiendo. ¿cuándo lo compartieron? ¿Cuándo lo...? Es que el link llega el último día, es decir, prácticamente el día del conversatorio. Sí, pero llegó ayer, pero vamos a enviarlo con 2 o 3 días de anticipación.
desde el Perfecto. viernes anterior. Por lo menos. Sí. Perfecto, Aníbal, muy bien. Gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias, muy Buenas amables noches. y buenas noches. Feliz Gracias. noche. Bendiciones. Chao. Feliz noche. Bendiciones.